es un día de luto, obviamente, para todo el sistema político y obviamente para los uruguayos en general, porque falleció Gonzalo Aguirre, el ex vicepresidente, a los 81 años de edad, además abogado, ¿no? Un gran constitucionalista, quien integrara la fórmula junto a Lacalle Herrera entre el año 90 y el 95. Y tenemos un breve tape recordando justamente qué significó la figura de Gonzalo Aguirre para el país, así que si les parece lo vemos. Vamos a explicarle a quien está mirando o resumir de alguna manera la historia y la trayectoria de Gonzalo Aguirre. Bueno, fue una figura central en el proceso de transición hacia la democracia en mediados de la década de los 80. Obviamente era un joven dirigente en aquel entonces y bueno, se benefició en algún sentido, entre comillas, de que había varios políticos proscriptos en aquel momento. Él fue primero secretario del Triunvirato del Partido Nacional, después va a jugar un rol en las elecciones internas y sobre todo a partir del año 83 cuando después de la renuncia de los primeros delegados al Partido Nacional en las conversaciones del Parque Hotel, que fue uno de los primeros intentos de una salida negociada con los militares, fue designado por Miguel Devoto, que era el presidente del directorio del Partido Nacional, para formar parte de los delegados del Partido Nacional. Luego va a jugar un rol muy importante, clave, en el recordado acto del Obelisco de noviembre de 1983, porque es el autor, junto con Enrique Tarrigo, de la proclama que lee Alberto Candó, que se conoce como el Río de Libertad y que es una de las mayores manifestaciones a favor de la democracia en el país. A la salida, en las primeras elecciones que dan el primer gobierno democrático, es candidato a vicepresidente acompañando a Alberto Sumarán, reeditando un poco la alianza entre Por la Patria y el Movimiento de Rocha. Él era del Movimiento de Rocha, que lideraba Carlos Julio Pereira. Es electo senador, juega un papel fundamental también porque es uno de los, en ese periodo, porque es uno de los corredactores con Martínez Turla de la ley de caducidad y uno de los principales impulsores también, ¿no? Y que argumentó a favor, más allá. Si bien lo expresó también esa palabra, de que él iba un poco en contra de sus convicciones, un poco poniendo de moda lo de la ética de la responsabilidad ante la ética de la convicción, que es un concepto del sociólogo alemán Max Weber. Y posteriormente, el apoyo a la ley de caducidad va a hacer que rompa con el Movimiento Nacional de Rocha y cree su propio sector Renovación y Victoria, con el cual va a ser compañero de fórmula en la elección del año 89 de Luis Alberto Lacalle Herrera, un poco en un gesto de unión del Partido Nacional, porque digamos que es histórico que van el nieto de Luis Alberto Herrera y uno de los nietos de Juan Andrés Ramírez en la misma fórmula. Para los que no saben, era Juan Andrés Ramírez era una de las figuras del nacionalismo independiente que había estado muy peleado con Herrera, incluso formando un partido aparte del Partido Nacional Independiente allá por la década de los 40 y 50. Está bueno lo que estás diciendo porque es una parte de una vasta historia política, ¿no? Que capaz que muchos chiquilines o algunas personas que estén viendo ahora se les había quedado por fuera del radar o lo habían olvidado también, ¿no? No, claro, es una figura muy importante en todo ese proceso. Bueno, como vicepresidente va a marcar distancia con el gobierno de Lacalle Herrera y sobre todo de su ministro de Economía, sobre todo en los postulados más liberales del desempeño económico, y va a terminar un poco apartado del gobierno, si bien obviamente que siguió cumpliendo su rol como vicepresidente. En el 94 intentó ser candidato presidencial, finalmente desistió, terminó apoyando a su primo Juan Andrés Ramírez, que era el candidato del oficialismo, del gobierno en ese entonces. Su carrera política termina por sus problemas físicos frente a lo que le estaba pasando. Sí, él en realidad después de esa elección en el 94 y en el 99 intenta volver al poder legislativo, es candidato pero no logra los votos, pero sigue jugando igual un rol fundamental. En el año 93 es uno de los principales redactores de la Maxi Reforma, que fue un intento de reforma constitucional que naufragó en el legislativo.
y posteriormente va a ser uno de los redactores, también de los corredactores del proyecto de reforma constitucional en el 96, que son las reglas, entre otras cosas, electorales que tenemos vigentes al día de hoy. O sea que más allá de que estuvo separado de los cargos legislativos, de los cargos de gobierno, siguió jugando un rol fundamental que llevó a que Jorge Valle dijera, por ejemplo, que Gonzalo Aguirre se merecería tener una banca permanente, ser un legislador vitalicio por su calidad humana y por su conocimiento sobre los temas legales. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto, como siempre. Él decía cosas como que, por ejemplo, bueno, él cada vez que venía un proyecto de ley lo corregía hasta el último punto, porque en realidad decía que esos agujeros o esas cosas mal redactadas en una ley, los vacíos eran tierra fértil para los que se avivaban y usaban la ley a su favor, digamos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, entre otras cosas, era una persona que todo el sistema político, como dijiste, Sofía, respetaba y admiraba en su calidad de constitucionalista. Sí, ¿no? Más allá de su bandera política, ¿no? Era consultado por todos los partidos políticos, porque era un hombre muy respetado en su... Exactamente. ¿Cuánto político se nos fue, no? Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereira, ahora Gonzalo Aguirre, no sé si me queda alguno en el tintero, pero como que todo hace un ratito, ¿no? Totalmente. Políticos de gran trayectoria en nuestro... Digamos que él estaba enfermo, tuvo COVID. Un hombre brillante. O sea, tuvo COVID, estaba enfermo de Parkinson, estaba en La Española hace un año y pico, tuvo COVID, lo superó, pero fue su enfermedad, el Parkinson, el que lo llevó con esto. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Un saludo a su familia. A la familia, sí.